Yo quería contar un poquito sobre GND y cómo empezó, porque es una historia que a mí me parece súper linda de contarla, porque me emociona mucho además. Yo conocí a Aarón hace un par de años y cuando iba a visitarlo veía que en su casa tenía como, más allá de sus cultivos, esta especie de micomaterial. En realidad Perú también es una sociedad bastante fungifóbica, ¿no? O micofóbica. Entonces un día nos pusimos a conversar y empecé a buscar en internet las posibilidades que tenía el micomaterial y yo le decía como, oye, en verdad, qué chévere, se puede hacer muchísimas cosas. Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, recomendalo a un amigo. Muchísimas gracias. En el episodio de hoy hablo con Aarón y Diana del proyecto GND Lab de Lima, Perú, que estudian y trabajan los materiales basados en micelio. Los dos trabajan en el mundo del arte y a través de un interés por un buen diseño industrial llegaron a los micomateriales, un recurso que no se produce, se cultiva. Sus propiedades son muy atractivas en muchos sentidos. Son bellos, livianos, resistentes y 100% compostables. Aarón y Diana cuentan de sus actividades y los desafíos en escalar la producción, o mejor dicho, el cultivo. También los déficits del ecosistema emprendedor de Perú, como la falta de apoyo y financiamiento. GND es un proyecto a seguir. Con su mirada artística, crean piezas literalmente únicas y combinan sostenibilidad con innovación y estética. Disfrutan la conversación, todos los links en la descripción. Buenas tardes, Aaron. Buenas tardes, Diana. Es una primera vez siempre para algo. Es la primera vez que estamos grabando desde un taxi, así que bienvenidos y ¿cómo andan? Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias Bien, por Manu, venir, muchas gracias por gracias. tomarse Muchas el gracias por tiempo. convocarnos. A ti. ¿Cómo está la tarde este viernes en Lima, Perú? Calurosa, con mucho sol y mucho tráfico porque la gente sale hacia la playa, hacia el sur. Entonces, bueno, y normalmente muchos trabajos acá tienen esto de que los viernes sales más temprano, entonces como a esta hora suele ponerse intenso el tráfico aquí, así que desde un taxi. Sí, Aaron, ¿cómo estás vos? Bien, bien, gracias. Desde casa, también caluroso, pero más cómodo que Diana, creo. Eh, Sí, sí. pero bien, súper feliz de estar acá y de poder compartir un poco con la gente que sigue tu programa, lo que es nuestro trabajo, lo que es el micelio, para quienes no lo sepan y puedan interesarse. Muy bien. Vamos a intentar hacer lo mejor posible con las condiciones que no son las óptimas, pero bueno, empezamos con eso. Cuéntenme un poquito de Lima para empezar, dónde están y donde vemos que ahora hace calor y viernes a la tarde, 18 horas, todo el mundo está en la calle yendo de un lado al otro, arrancando el fin de semana. Sí, Cuéntenme un bueno, poquito sobre acá, Lima, cómo lo ven, cómo lo viven. bueno, acá son las 4 de la tarde. Estamos a Ah, 2 horas menos que allá. mira. Bueno, en realidad Lima es una ciudad que es bastante grande. Hay muchas opciones para todos en general, para lo que quieras hacer, lo que quieras comer, a donde quieras salir, ¿no? Como buena capital de un país y cuya gastronomía se ha convertido en algo bastante reconocido a nivel mundial. Entonces, de cierta manera, ahora también se ha vuelto como una especie de tanto parada obligatoria para quienes quieren conocer un poco de la cultura y la gastronomía, pero también como opción para personas que quieren como empezar a vivir
de manera como nómada digital, ¿no? Eso como que se ha vuelto bastante común acá y también está interesante porque son como personas que vienen con otros bagajes culturales y que de cierta manera se puede aprovechar en poder expandir el conocimiento del mundo fungi, ¿no? Sí. Nunca fui a Lima, estuve en Cusco una vez, pero la primera vez o la única vez en Perú, pero entiendo que Ujú. Lima es una ciudad en la costa y en una zona bastante seca. Aaron, No, ¿cómo al está el contrario. tema de los hongos en este ambiente seco de Lima? No, 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 al contrario. Lima es mega húmedo. Ajá. Ujú. Es húmedo, eso es bueno. Creo que sí, Lima es una ciudad súper húmeda, de hecho estamos arriba del 80% casi todo el tiempo, así que a los hongos les fascina esto, al biomaterial no tanto, eh, pero, pero sí, es una ciudad de por sí húmeda, con sol y bonita luz, 3 meses al año, el resto del año la luz es se extraña mucho, es muy plana la luz, el sol sale rara vez, pero el verano es hermoso. Bien. Bueno, ustedes hacen biomateriales o micromateriales, materiales y productos basados en micelio, básicamente. El emprendimiento se llama Ujú. GND Labs o laboratorios. ¿Quién quiere contarme un poco qué hacen y cómo surge esta iniciativa de empezar a trabajar con el micelio? Yo quiero empezar a contar un poco eso. Me van a dar Por solamente favor. 30 segundos para bajar mientras llego a esta sesión. Gracias, señor. Sí, ya. Vamos mientras que conocen un poco de esta parte de Lima. Muy bien. Este, ya. Acá me voy a sentar aquí, que es mucho más bonito y así puedo conversar con ustedes más tranquilos. Ahí va. Yo quería contar un poco uy, acá está con el logo. Yo quería contar un poquito sobre GND y cómo empezó, porque es una historia que a mí me parece súper linda de contarla, porque me emociona mucho además. Yo conocí a Aarón hace un par de años y cuando nos conocimos, yo cuando iba a visitarlo, porque empezamos a trabajar juntos en una película, veía que en su casa tenía como, más allá de sus cultivos, esta especie de micomaterial, ¿no? Y me parecía como interesante, pero a la vez me preguntaba mucho como, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, ¿por qué está haciendo esto? ¿Y cuál es la razón de este micomaterial o este biomaterial? O sea, no tenía para nada ni interiorizado, ni he sido como cercana al mundo fungi. En realidad Perú también es una sociedad bastante fungifóbica, ¿no? O micofóbica, donde no tenemos como muy aceptado este tipo de temas. Pero me llamaba mucho la atención todo el trabajo que él venía haciendo, toda esa investigación y experimentación que él venía haciendo. Entonces un día nos pusimos a conversar, me explicó qué era el micomaterial y todo eso, y empecé a buscar en internet las posibilidades que tenía el micomaterial. Y yo le decía como, oye, en verdad, qué chévere, se puede hacer muchísimas cosas. De hecho, yo tengo estudios en arte y en mi facultad está la carrera de diseño industrial, ¿no? Y, y la cosa es que yo le decía, oye, pero esto como que se puede hacer diseño de objetos, o sea, creo que como da para eso. Y me decían, por supuesto, claro que sí, o sea, el micomaterial es un biomaterial que últimamente se está usando muchísimo y todo eso. Y bueno, y así empezó un poco esta travesía de GND, de empezar como a investigar, experimentar juntos, eh, a crear un poco esta especie de emprendimiento, de marca, de plataforma, en donde se ha podido como abrir un poco más, y eso ya les va a contar Aarón, a otros espacios, espacios académicos, espacios
de feria, espacios con artistas, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea de GND, pero así empezó un poco nuestra travesía y de hecho también es gracioso porque al inicio como que no teníamos idea de cómo empezar un emprendimiento y lo primero que hicimos fue intentar meternos a un concurso de nacional donde te dan un capital semilla, te dan plata para hacer crecer tu negocio y no entendíamos nada de cómo hacer un formulario. Los dos somos artistas y como que toda la parte de finanzas y economía y no sé qué es como un mundo completamente aparte. Pero eso nos ayudó muchísimo a crearnos un Instagram, a poder hacer mejores fotos cada vez más a las cosas que hacíamos, a poder hacer un video pitch, a poder hablar de este proyecto con mucha más fluidez, de poder estar en contacto con otras personas que también tienen emprendimientos innovadores, ¿no? Entonces, ese es un poco de cómo empezó esta travesía y que la verdad ha sido un camino súper lindo y que hasta ahora seguimos, ¿no? Sí. A ver, ¿querés aprovechar y a ver cómo sale ese pitch de GND? ¿Cómo lo presentas en muy pocas palabras? Y te perdimos, creo. ¿Estás ahí? Diana, ¿me escuchaste? Yo sí, no sé si Aaron te escuchó, creo que estabas preguntando, Aaron. No, quería preguntarte a vos, Diana, Ah, porque perdón, vos a lo mí, mencionaste. Sí, sí, lo del sí. pitch. Bueno, Sí. ¿Cómo lo eh, presentas al emprendimiento? bueno, el pitch fue básicamente como primero presentarnos a nosotros, como quiénes éramos, de dónde veníamos cada uno, nuestro background profesional y como académico, ¿no? Entonces, Aarón se presentaba, yo me presentaba, yo un poco como ya les he comentado, o sea, soy artista plástica, luego me he dedicado un poco a lo que es la dirección de arte para cine y publicidad. Pero, y bueno, y luego después de eso lo que hacíamos era presentar un poco la intención del proyecto, que de hecho en un primer momento teníamos como un poco esta duda si presentarnos al concurso como un B2C o un B2B, ¿no? O sea, si queríamos también que GND sea como, perdón, sea solo venta del micomaterial para las empresas o vender como un producto ya hecho con el micomaterial, ¿no? Entonces de eso también se trataba un poco el pitch. Bien, bien, bien. Genial. Entonces, el micelio como base de todo lo que se viene, se ve, tiene mucho sentido lo que decís, porque el Instagram y la imagen, el logo es hermoso, el logo es un pedazo de arte en sí, me gusta mucho su logo, y también toda la Gracias. imagen que están generando con el branding que se ve en el Instagram es realmente muy linda y se ve que saben lo que hacen. Y lo otro que se me viene a la cabeza es que el tema de emprender, yo soy ingeniero de formación, a mí capaz me sale un poquito más fácil este tipo de arrancar un emprendimiento, pero bueno, el tema es que nadie te enseña cómo emprender en la escuela. No Exacto. está previsto, digamos, nos enseñan para, no sé, cumplir una tarea y callar la boca y no sé qué más. Pero la verdad que se debería enseñar a emprender porque es muy importante y muy lindo y todas las cosas que se aprenden después, a mí por lo menos me entusiasman y también son cosas que escucho de otras personas. Pero Aaron, entiendo que vos empezaste con todo el tema de los hongos y capaz el cultivo, pero comentame un poco cómo empezó todo y cómo entraron los hongos en tu vida. Eh, claro, como dijo Diana, yo tengo formación audiovisual, yo soy director de arte. Durante un montón de años me he dedicado a eso, a hacer eso, pero en mi vida siempre hubo como una inquietud más de buscar algo para mí, ¿no? Probé diferentes cosas, un tiempo estuve tatuando, eh, pero no encontraba algo para mí, ¿no? Entonces, sobre todo porque hacer audiovisual, hacer cine es una profesión que es muy demandante, al menos en este país, y muy absorbente, entonces que te permite
desarrollar cosas para ti mismo no, es muy, te deja muy poco tiempo. Ujú, Entonces, cada vez que igual uno intenta emprender por sí mismo y además es audiovisual, tiene mucho, mucho de su parte porque o no lo logras. Es muy difícil porque siempre tienes tiempo entre proyectos, pero luego cuando estás metido en un proyecto no tienes tiempo para absolutamente nada más. Entonces ujú, puedes estar desconectado 1, 2, 3 meses. ujú, Eh, entonces, de pronto, en pandemia, como le pasó a muchas personas que creo que empezaron a cultivar hongos, se dio. Porque finalmente en pandemia dejaron de haber, se detuvo mucho la producción audiovisual y en ese momento como se dio la oportunidad. Yo ya conocía los hongos, me gustaban, los había comido, los había probado. Y en ese momento también hubo personas que comenzaron a vender kits de autocultivo. Entonces me compré uno, funcionó, compré otro y ya esta vez sí funcionó. Eh, Fue como maravilloso, fue muy bonito ver el proceso, cómo crecieron, los frutos que dieron. Y dije, bueno, qué interesante está esto, y me puse a estudiar, investigar, durante muchas horas al día de las hongos, casi todos los días, y de ahí surgió un proyecto anterior que yo tengo, a Cultivos Buena Colonia. Entonces, Cultivos Buena Colonia, con Cultivos Buena Colonia empezamos a hacer también kits y a producir ostras, de manera muy artesanal, muy pequeña. Y de ahí llegó a mí Ganoderma, Reishi. Me parece que un amigo me dio la cepa, no recuerdo bien cómo fue. Y la comencé a trabajar y me salió y me gustó mucho y seguí con esto, como me entendí muy bien con Ganoderma. Y por ese mismo acercamiento y que tenía a este hongo, como tenía muchas bolsas, de pronto alguna se quedaba olvidada durante varios meses y me di cuenta de que era se generaba, ¿no? Este tejido grueso dentro de las bolsas y esto. Comencé a investigar y me di cuenta que era algo que, en verdad, se estaba haciendo desde los 90 o antes, solamente que en los últimos años había cogido mucho más relevancia. Y por intuición, por cosas que veía en internet, comencé a probar diferentes cosas y así fue también como llegué a hacer mi material. Hice algunos talleres por ahí, hice un taller con Pedro de Taller Percán de Chile, y me empapé todo lo que pude y experimenté todo lo que pude, y de ahí cuando nos conocimos con Diana, ella fue como el complemento también que necesitaba para poder un emprendimiento de este tipo, ¿no? Que ya demanda no solamente cultivos, sino también un aspecto, digamos, gráfico, artístico, administrativo, redes, que yo carezco. Entonces, con Diana encontré este apoyo y este feedback y este soporte y le conté el proyecto, le gustó. Yo tenía garabateado el logo en una vitrina de mi sí. casa, en ese momento mi casa taller. Y ella lo cogió, lo digitalizó, lo hizo realidad, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, como ya el proyecto GND como nació y cogió forma, y a partir de ahí podido hacer algunas cosas interesantes. Bien, entonces todo empezó con el cultivo de comestibles, de hongos comestibles, y después en alguna otra evolución aparecieron los micomateriales y con el equipo, cuando se formó el equipo con Diana, ahí despegó, entiendo. Ahora tenés algunos materiales, algunas formas, algunos productos que conozco del Instagram atrás tuyo, Aaron, en la estantería. Comentame qué están fabricando hoy en día, porque entiendo que son varias cosas. Es una pelota de micelio. Sí, Y estos son, entiendo que el hongo principal que se usa es el reishi, el Ganoderma lucidum, supongo. Em, pero comentame si es el único, si se usa este hongo, qué sustratos se usan también para las formas o diferentes productos. estamos usando también cola de pavo.
Y, pic, y Uso Picnoporus. ambos hongos, Reishi, cola de pavo y experimentando con Picnoporus. Con Picnoporus he logrado hacer algunas cosas. Un amigo de acá lo aisló en la selva alta del Perú, y me regaló la cepa. La estuve chambeando y no he logrado hacer compuestos sólidos como este todavía, pero sí he logrado hacer pieles, o sea, como cueritos, así como este. Ah, hermoso. Tiene un hermoso color, sí. Sí. Sí, sí, sí. Y el sustrato con el que normalmente trabajamos es acerrín, Ujú. básicamente. Ajá. ¿Y qué hacen? ¿Tienen disponible? ¿De dónde viene? ¿Es fácil de conseguir? Hay cerca del taller hay una persona que tiene acerrín de árboles frutales, y o nos manda mix de árboles frutales o nos manda pino. Ujú. Contra la literatura, ¿no? La literatura dice que no se puede usar pino Sí. por las resinas del pino que eviten que crezcan los hongos, pero pasa súper bien. Leí alguna vez que en el proceso de esterilización, por ahí que las resinas pierden, o con el de pasteurización, en el lavado también pierden, entonces por eso sí llega a crecer. Pero sí, sí me está funcionando el acerrín de pino, no funciona. Sí, Y estamos trabajando perdón. ahí yo quería agregar de que incluso también, bueno, tenemos un amigo que tiene un taller de madera y nos ha podido dar también muestras, o sea, más allá del acerrín, pero también muestras de maderas de diferentes árboles de acá de Perú. No sé si Aaron quieras comentar algo de eso, porque es bien interesante también la forma en la que ha crecido el micelio, ¿no? Y ha agarrado el micelio en ese tipo de maderas. Sí, nos regaló muestritas de madera cachimbo, pairuro, eh, cedro y no me acuerdo cuál más. Y claro, hice unas pruebas y lo que logró el micelio es aglomerar la pieza por completo. No las tengo por acá a la mano, creo, pero sí generó unas piezas Ujú, bien bonitas. ujú, sí. Entonces, ¿sienten diferencias dependiendo de la viruta, de la madera, de cómo crece el micelio? Diferencias yo encuentro básicamente en el tamaño de la partícula. Es decir, si la partícula es muy grande, la partícula del acerrín del sustrato, genera mayor espacio, entre ellas hay aire y es, digamos, un material que resulta con mayor más aislante. Si la partícula es más pequeña, por ejemplo, como con lo que hice esto de acá, con lo que hicimos esto de acá, es mucho más compacto. Ujú, Sí, acá en el podcast hemos hablado con Ayelen de acá de Argentina, que trabaja en Salta con el sí, emprendimiento Fungipor. Fungipor, Y sí. aquellos que han escuchado este episodio, ahí ya nos dio una introducción bastante interesante, bastante buena a la temática, o por lo menos al trabajo que hacen ellos. Pero bueno, no todos han escuchado este episodio, pero básicamente ellos trabajan con un estilo de paja, un estilo de residuo agricultural y también con reishi. Creo que es el hongo o el micelio más usado por justamente Ujú, el micelio fuerte que se genera y la calidad del producto seco ya una vez terminado todo el proceso. Ahora, ustedes hacen este tipo de ¿cómo decir? Pedazos tres dimensionales, digamos como si fueran espumas o un telgopor, algún reemplazo, si bien no me gusta mucho la analogía porque me parece que va en una dirección equivocada, es un material independiente, aparte, pero a veces es un poco difícil de compararlo, explicarlo. Pero esto es un tema, ¿no? Es un molde, se va rellenando con el sustrato, con el ujú, micelio, y se va creciendo, expandiendo el micelio sobre este molde y se seca. Y eso es básicamente un poco el proceso que creo que es más fácil de entender. ¿Sí? Entiendo para mí y con la introducción de Ayelen es un poco más fácil de entender. Seguro que hay algunos detalles importantes en el medio, pero bueno, lo que me interesa en detalle y la verdad que no tengo la menor idea de cómo funciona
es el tema de las cuestiones planas, de las formas planas, de lo que es similar a un cuero o Ujú. incluso a papel. ¿Cómo es en comparación o cómo es cuáles son las diferencias entre ambas técnicas? Te comento, ahí lo que uno busca cuando quiere hacer digamos, un cuero como este de acá, es micelio aéreo. Es decir, busca que el micelio crezca sobre la superficie del sustrato. En este caso, en un compuesto sólido, el micelio lo que ha hecho es aglomerar el sustrato. En este caso, el micelio ha crecido por la superficie, sobre la superficie del sustrato, Está bien. y una vez que esto está desarrollado, se pela como si fuera la piel de... Entiendo. Sí, y de hecho ¿Y cómo se logra que... Sí, yo, perdón, Diana. de hecho es bien interesante ese proceso porque las veces que hemos trabajado el micelio en contenedores que no tienen ciertas características, el micelio no ha podido crecer de una manera óptima para que pueda tener una mayor duración, que sea un poco más duro, que pueda ser más fácil de trabajar, ¿no? Y de hecho ha sido también un reto para nosotros encontrar estos especies de moldes o bandejas que nos permite eh, hacer crecer el micelio en las mejores condiciones, ¿no? Sí. Bien, entonces, para lo que es cueros o formas planas, crece en la Ujú, superficie del sustrato. Y de sí. ahí, digamos, se saca y bueno, y ¿cómo logran que crece justamente en la superficie y no crece para adentro, como muchos micelios lo suelen hacer? Porque el micelio siempre va a buscar salir a la superficie, va a buscar Ajá. oxígeno. Ajá. Entonces, lo que se hace es, por eso Diana menciona lo específico de las fuentes, digamos, porque tienen que restringir el oxígeno de determinada manera para Ujú. que el movimiento CO2 haga que el micelio crezca, busque el oxígeno y crezca sobre la superficie. Sí, Entonces, Y luego, no, eso, perdón, ¿cómo? sí, y luego después, que una vez que lo pelas, en el caso de, ¿no? De que queda toda una parte también con acerrín, empieza un trabajo de hormiga, que Aaron es el experto en eso, porque hace un hiperfoco en ese trabajo y se queda despellejando el micelio del acerrín y es entre relajante y también por momentos yo digo, ya no puedo más. Porque a veces Lo que también pasa es que a lo que se te puede romper y como que se arruina la pieza, ¿no? Sí. a lo que se refiere Diana es que la parte de abajo de la piel que queda en contacto con el sustrato queda sucia. Muchas Ujú, veces el sustrato ha tocado en el micelio, entonces hay que hacer un trabajo de limpieza como muy, muy meticuloso. sí. sí, entiendo, me imagino. Y vi algunos productos en su Instagram que están muy buenos. Por un lado, lo que sería similar a un cuero, pero siempre bien me parece importante diferenciarlo un poco del concepto del cuero para que no se espera directamente lo mismo. ¿Cómo manejan, por ejemplo, el tema de cómo explicarlo sin usar términos o comparaciones como el telgopor o como una espuma plástica o como el cuero, porque genera asociaciones que son difíciles después Ujú. de cumplir. Es un material más independiente. ¿Cómo logran comunicar esto? Yo le llamo normalmente piel de micelio. Me parece como un nombre más certero. Pero sí, se le dice biocuero, hay personas que creo que le dicen micocuero. Pero es un biomaterial, finalmente, ¿no? Un micomaterial. Ujú. Sí, sí, sí. Y en el caso del cuero también vi alguna imagen que parecía que tenía alguna malla adentro, como si fuera un estilo de material compuesto, porque entiendo que Sí, en las formas más tridimensionales, más gruesas, el micelio y el sustrato da la forma y la rigidez al material, pero en las formas planas, digamos, y
ustedes mencionaron bien que incluso limpian, entonces sacan el acerrín de base del sustrato. Entonces, ¿es micelio más puro o tiene alguna estructura base? ¿Cómo es No. el Bueno, conglomerado del material? Diana, no sé si tú quieres contar eso. No, o sea, claro, o sea, es que hay varias formas, de hecho, también a lo que te refieres con esta malla, es que el micelio también tiene esta propiedad de poder atrapar o, ¿no? Como envolver estos otros, materiales, ¿no? Como el textil, el algodón, la gasa. Entonces, también hemos tenido la oportunidad de hacer pruebas de esa misma forma, ¿no? Con incorporando estas otras materialidades para ver qué es lo que sucede con eso. Eh, y, 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 y lo de la piel, ¿no? La piel pura, sí, o sea, queda completamente independiente de cualquier otra materialidad, ¿no? Mm. De hecho, hay personas que me parece que hay proyectos que adhieren el cuero a otro, a ya sea una lámina de algodón o de yute, que puede darle más resistencia, ¿cierto? O pueden hacerlo crecer sobre una superficie de ese tipo que también le da más resistencia. A mi parecer, y yo como ideal, sí apuntamos a tener un material puro, que se pueda generar una resistencia a partir de un material puro. Ujú. Claro que todavía no lo logramos, pero ahí vamos. Bien. Y ahora con estos materiales que mencionábamos brevemente, pero creo que después es importante acompañarlo con las fotos, con los visuales. Pero ¿con quiénes trabajan? ¿Con quiénes trabajan? ¿Quiénes son clientes o socios o otras colaboraciones? ¿Cómo es con quién trabaja GND? Mira, GND en ese momento no es que es una empresa que activamente produce por necesidad o por para vender continuamente. Nosotros tenemos una producción muy chiquita de productos que van desde joyería hasta lámparas, pero que las ofrecemos por redes o en ferias a personas particulares, ¿no? Hemos trabajado, nos han comprado personas con la pintura, que han comprado los lienzos para poder pintar. eh, Estamos en conversaciones con personas que hacen joyas, pero no, nosotros todavía no logramos ser una empresa que produce y vende, ¿no? Todavía sacamos luces, eventualmente los vendemos y también eh, sobre todo experimentamos mucho, ¿no? O sea, hacemos muchas pruebas de diferentes cosas para ver qué nos resulta y cómo lo podemos aplicar y hacia dónde podemos ir. Sí, también yo quería ahí como comentar algo, es que más allá de ser como un espacio de que obviamente poder vender o que de cierta manera este emprendimiento logre poder tener estos activos, ¿no? O que de cierta manera sea como un referente en el que tú digas, ah, ya, necesito piel de micelio, y que estemos nosotros ahí, es que también queremos justamente ser un espacio tanto experimental como educativo, ¿no? Y que este espacio sirva como un canalizador entre artistas, arquitectos, diseñadores de interiores, diseñadores de productos que vengan hacia nosotros y nos digan, oigan, tenemos esta idea específica, quiero usar este material, quiero desarrollar esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y nosotros en ese caso brindar la mentoría, brindar el acompañamiento para hacer posible ese proyecto y que luego esa persona pueda obtener los fondos, obtener el reconocimiento a través de concursos o qué sé yo, para poder desarrollar estos productos a mayor escala. Pero también nosotros con esta forma de poder llegar a estos espacios, siento que nos va a ayudar también a nosotros, tanto en la visibilidad como en algún momento, que es nuestro ideal, poder escalar, ¿no? Escalar a ser un B2B, porque eso sí nos parece importante, o sea, ser un espacio donde pueda vender el material, ¿no? Donde sea un espacio en donde el material va a estar a disposición de la empresa
tanto la pequeña empresa o el independiente que quiera experimentar y tener ese material a la mano y disponible en la escala que necesite, en el tamaño que necesite, en el color que necesite, ¿no? Que eso sería así como, wow, increíble como poder lograrlo. Sí, aclaro brevemente, B2B sería business a business, Tu business, sería de sí, negocio a sí, negocio, exacto, para aquellos que no tienen tanto el término, y lo otro sería de negocio a cliente, dial, al cliente. B2C, claro, para aquellos que no se queden confundidos. Sí, creo que para todo, no, primero lo que dijiste de que es el objetivo es la investigación y la divulgación, esto lo logran muy, muy bien, y el diseño, el arte, todo eso integrado y comunicarlo, eso lo logran muy, muy bien. Y después, Gracias. el tema de escalar este conocimiento más allá de History Labs, es un laboratorio para aprender, para estudiar, para generar conocimiento y divulgar. El próximo paso en algún momento es la aplicación, y eso requiere el escalar la producción para que ese material también pueda ser accesible, disponible, y no solamente Exacto, en un laboratorio, sino también encuentre aplicación, por ejemplo, en un estudio como este, en mi tal fondo, cual, como paneles acústicas en estudios, etcétera. Además, me exacto. gustaría, y bueno, Sí, uno de mis objetivos es generarme algunos. Yo tengo el Reishi en cultura líquida, tengo la paja picada en una bolsa. Lo que me falta un poco es el tiempo y los moldes, etcétera, dedicarme a eso. Bueno, no sé, claro. pero sería excelente poder aplicarlo más, y creo que siempre la idea es escalarlo, y es un desafío muy grande porque justamente es un material muy especial y una temática bastante nueva. También encontré una frase que me gustó mucho. Ahora tengo que... acá está, en mis apuntes que debo montar. Es un material que se cultiva, que no se produce. Esto es una, Ujú, una frase que me quedó muy, muy, muy grabada y muy, muy, muy buena. Como justamente es un material vivo y se cultiva, no ujú. se produce. Entonces eso me pareció también lindo en ese sentido. Ahora, a nivel internacional, no solamente ustedes y yo están interesados en la temática, sino hay un interés grande, Sí, y creo que la empresa a nivel internacional, o por lo menos que yo conozco de Estados Unidos, es MycoWorks. sí. MYCO Works. Ujú, Ellos justamente también producen, que yo sepa, principalmente cueros, ujú. cueros ahora otra vez, Las pieles de pieles. micelio, me gusta ese término, pieles de micelio. Incluso lograron, con seguro que mucho trabajo y mucha inversión, una escala mayor, y productos, carteras, otros productos, no sé, fundas de celular, que sí se pueden usar y se pueden comprar, y hay una aplicación, pero esa es una empresa que tiene muchísimo desarrollo y seguro que muchos capitales en el fondo. Incluso en los últimos años, o hace poco, hace unos meses recién, hubo una noticia grande que la famosa Taylor Swift salió a la calle con unas botas en piel de cuero, y también con una cartera. Entonces, hay cada vez más noticias y cada vez más atención a estos productos. Entonces, como la atención está, creo que técnicamente o tecnológicamente hay que hacer un montón todavía. Pero Ujú. ustedes tienen algunas otras historias o ejemplos de cómo crece el tema, y anexado a eso, y también las otras empresas, emprendimientos y aprendizaje que hay. ¿Cómo aprenden? ¿De quién aprenden? Porque eso es relativamente nuevo. Sí, o sea, definitivamente. Eso es un... perdón, Diana, disculpa. O sea, yo voy a responder sobre todo la última parte de la pregunta. Tú respondes la primera parte, ¿qué te parece? La última parte del dónde aprenden y quién aprenden es bien limitada, porque existen talleres, como te mencioné en un inicio, existe Taller Percan de Chile que te dan mentorías. Por ahí se abre un taller muy puntual. Hay unas masterclass, no sé si te acuerdas dónde fue. Fuimos en Europa, no sé en dónde, carísimas, Sí, pero después no hay mucho más. Antes era muy activo Works, no, ¿cómo se llama? Nelson, en Ecuador está Nelson y su empresa se llama, Nico Material. la acabo de olvidar, no, 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 Sí, la acabo de olvidar, pero ahora me voy a acordar, es una de las más como importantes, y
porque él inició y dio muchos talleres a nivel latinoamericano y alrededor del mundo, creo, y formó a bastantes personas a nivel virtual, sobre todo en pandemia. Pero ahora no veo que esté haciendo muchas cosas, al menos a nivel redes. Entiendo que está también viviendo en Europa experimentando con micelio, no sé en qué grado, creo que en alimentos, no estoy seguro, pero así como él, que movió muchas personas en cuanto a talleres de micomaterial, no sé quién puede estar ahora mismo haciéndolo, pero sí hace falta hace falta. Nosotros hemos tenido la oportunidad hace mucho de poder dar clases en conjunto con una universidad dentro de la carrera de diseño de interiores, en el curso de diseño de mobiliario. Uno de los profesores se interesó por nuestro trabajo, se acercó a nosotros, le gustó lo que hacíamos, hicimos como buena química y nos invitó a dar la clase y con sus alumnas, con sus alumnos y alumnas. eh, Ellas hicieron muebles su mueble o partes del mismo mueble con micelio. Y fue de verdad un proceso bien interesante, bien enriquecedor también para mí porque pude ver cómo se comporta el micelio con muchos tipos diferentes tipos de moldes que ellas hicieron, porque tienen las herramientas para trabajar en impresión 3D, etcétera. Ujú. Entonces es como una de las cosas, creo, hasta ahora más enriquecedoras que nos ha traído GND, porque ha sido aprendizaje, ha sido compartir y ha sido además un poco validar lo que estamos haciendo ya desde una institución un poco más sólida. Ujú. Sí, Diana. Sí, bueno, en realidad creo que lo más importante, tanto para quienes empiezan a experimentar con el micelio, también quienes quieren como de cierta manera empezar ya como un negocio o como un emprendimiento un poco más grande, es que más allá de quienes, de que falta o de que carecemos de esto, de quienes nos enseñan o de dónde lo aprendemos, también eh, hay muy poco incentivo de los estados, ¿no? De los gobiernos, de no tener muchos más, o sea, que no sea tan accesible el poder tener estas ayudas o estos convenios tal vez con otros países o con empresas que están a un nivel muchísimo mayor en el que puedan realmente brindarnos esas actualizaciones o esos conocimientos de cómo poder nosotros llegar a ser no un Microworks, pero algo que por lo menos pueda brindar o dar este material dentro del contexto peruano, por ejemplo, ¿no? Que pueda brindarse el material a empresas textiles, a diseñadores, a quienes hacen ropa, qué sé yo, zapatos. Entonces, siento de que no hay ningún tipo de incentivo o de espacios a quien acudir acá. De hecho, en realidad, sé que estamos pasando por procesos políticos, económicos difíciles actualmente en muchas partes de la región, pero Perú realmente Sí. es un país que de verdad estamos en condiciones muy abajo con respecto hacia los tanto emprendedores como artistas que desean crecer un poco más en lo que estamos tratando de experimentar y hacer lo posible, ¿no? De hecho existen redes y creo que eso también es algo que es muy propio de quienes somos artistas, de quienes cultivamos también, están las redes de apoyo, que cuando pasa algo, o sea, siempre se siente esa comunidad, ¿no? Con la gente que también cultiva y todo eso y que te puede dar una mano y te puede dar por ahí tips lo que dijeron, ¿no? Me mandaron una cepa, intercambié una cepa, oye, esta cepa está buenísima, te la mando y todo eso, pero, pero eso no es suficiente, definitivamente, ¿no? O sea, si uno quiere crecer, si uno quiere llegar a tener algo de lo cual pueda realmente llegar a niveles en donde
sea interesante y ayude en general a, por lo menos nuestro país, ¿no? Nuestro territorio, estamos bastante desamparados, por así decirlo, ¿no? Y es una pena. Sí, yo creo que, bueno, siendo optimista, a veces las cosas van mucho tiempo muy lento y después también pueden en un momento ir muy rápido y a lo mejor hay un crecimiento rápido, una aceptación, también una validación económica de lo que se hace, que empiece a funcionar un poco más fluido, un poco más grande. Porque supongo que ustedes son no solamente pioneros, sino hoy en día uno de los pocos expertos en lo que es micromateriales a nivel peruano, ¿no? Supongo Ujú. que no hay tantas personas haciendo eso, como en ningún país hay muchísimos, capaz en Estados Unidos, supongo, pero a lo mejor en algún momento esto tiene un crecimiento más rápido y más potente, como viene haciendo, difícil en su casa, al mismo tiempo haciendo otras actividades. Es difícil encontrarle una vuelta comercial, supongo, a este tema, porque la producción es como muy casera, ¿no? En su caso también, ¿cómo llegas a Shelen y Fungipor lograron o están en ese tema de escalar y tienen una empresa bastante armada, tienen ya años de experiencia, tienen un equipo, tienen empleados, quieren invertir? Creo que las Ujú. condiciones en Argentina tampoco son ideales para ese tipo de proyectos. No lo puedo comparar porque tampoco no los conozco ni en detalle en Argentina. Uno va conociendo lo que a uno le toca actualmente. Que yo sepa, no hay nada de financiamiento, de apoyo, de créditos. Ujú. ¿Conocen a Ayelen? Sí, claro, nos hemos juntado Sí, con ella Bueno, y nos ha contado un poco, y nos han dado también bastantes consejos para poder hacer que GND también sea como pueda por lo menos tener alguito parecido al nivel en el que están ellos, ¿no? Porque Fujipor es una empresa que, como dices, ya tiene empleados, tienen una producción mucho más amplia, ¿no? Pueden recibir pedidos grandes, ¿no? Y eso es lo que nosotros también apuntamos e intentamos lograr, o sea, y creo como lo que decías, o sea, está buenísimo ser de los primeros, pero también nos gustaría y creo que veo positivo que más personas se atrevan a hacer, porque justamente mientras haya más demanda, mientras haya más personas que logren empezar a hacer en micomaterial, que puedan haber más emprendimientos haciendo, es donde mirar, ¿no? no, Diana, no te escucho, se cortó la señal o y terminaste la sí, oración. se le fue, creo. Se le fue. Este, pero nada, para continuar la idea, creo que es importante que no quedarnos a esperar, ¿no? La iniciativa tenemos que movernos y hacer para que las instituciones volteen a ver lo que se está haciendo, volteen a ver que no solamente es, uy, creo que Diana se fue, me dice que se le cerró, ahorita se vuelve a conectar. Sí, vamos a seguir. Que la, Ahí ajá, está, ahí está, ya. nada, decía de que eso, ¿no? O sea, siento de que cuando más personas lo van haciendo, cuanto más empiezan a existir ese tipo de empresas, emprendimientos, el Estado voltea a mirarlo, ¿no? Y tal vez ahí de esa manera pueden existir mayores eh, como inyección por ahí de algún empujoncito de dinero para poder crecer, ¿no? Porque esa definitivamente es la idea, ¿no? Que podamos como crecer y poder estar como un poco a la par de lo que se viene haciendo en otros países. Sabemos también muy bien cuál es la realidad de poder llegar a tener una empresa como Microworks. Evidentemente es algo que te toma muchísimos años, muchísimo dinero, eh, y bueno, y la idea también de nosotros es poder ver hasta dónde nos lleva esto, ¿no? Sin prisa tampoco, tomar las cosas como son,
pero justamente también si es que tuviésemos mayor capacidad de dinero, de tiempo, o sea, tendríamos el tiempo para dedicarlo al 100% y no que sea como una cosa en paralelo a nuestro trabajo, porque definitivamente hay unos cuando no puede llevar al 100% nuestro proyecto, el proyecto, ¿no? No, por supuesto, creo que la audiencia acá te puede entender. Qué bueno. Aaron, ¿querías agregar algo? Sí, que no quería dejar de mencionar que la empresa de Nelson se llama Mico Maker, ya Nico me acordé, Maker. porque sí es importante, creo que ellos sí son pioneros en la región respecto a micromateriales y para quienes empiezan creo que está bueno que vean sus videos porque son muy ilustrativos y bien te enseñan bastante. Claro. Creo que te perdimos ahora, tío. Sí. Pero yo sí te veo, Aaron. Ya, sí, esperemos a ver si vuelvo. Vamos a tu lado. Ahí está. Ahí estás, volviste. ¿Me llegaste a copiar? Ahora me fui yo, no sé por qué, no hice nada, pero bueno, está bien, ok. Perdón, ¿querés repetir la oración anterior que te acordaste del nombre del emprendimiento del Ecuador, entiendo? Sí, Mico Maker, que me parecía importante mencionarlo porque es uno de los pioneros, ellos son pioneros en la región con micomateriales y porque además creo que para quienes quieran empezar en el tema está bueno que revisen sus videos, que son muy ilustrativos y ahí van a poder encontrar un montón de información valiosa sobre cómo funcionan los micomateriales, cómo hacer sus materiales. Bien, ¿dónde encontramos este emprendimiento? En Está en redes sociales, en Instagram, en YouTube, tiene muchos videos también. Ujú. Mico Makers, Mico Maker se llama. ok, en inglés, con Y, M-Y-C-O, Makers, M-A-K-I-R-S. ER. IRS. Bueno, lo voy a poner en la descripción también porque no lo conozco y me Es, interesa. es sin S al final. Bien, ok. Y una pregunta más. ¿Hay un libro sobre micromateriales? ¿Algo como un libro base? ¿Algo Sí. disponible en español, Hay, en inglés? ¿Qué hay? hay pequeñas publicaciones, yo no tengo ninguna, he visto un par que sacaron el año pasado, no la llegué a comprar, y ahí entiendo que hace unos meses se dio un evento que se llama Polimérica, y creo que ellos han sacado una publicación, también me parece, donde no es exclusivamente micelio, pero hay biomateriales en general. Eh, Te voy a pasar, voy a buscar, hace tiempo quería volver a buscar ese link de este libro que quise adquirir alguna vez y nunca lo hice, que era una publicación de cómo trabajar el micomaterial. Era pequeña, pero estaba buena. Lo que sí hay PDFs. Claro, Ujú. claro. Buscando en internet y se encuentra PDFs puntuales de personas Ajá, compartiendo ajá. o de cursos, ese tipo de material. Claro, bien. Bueno, sí. ¿Interrumpía? ¿Querían agregar algo? No. Bien. Mira, me gustaría saber un poco, ahora ya hablamos sobre los desafíos, las cuestiones del emprendimiento, las cuestiones económicas, las cuestiones marcos del país o de la región o de emprender en sí, pero a nivel técnico, de las cuestiones técnicas, ¿qué desafíos hay para avanzar en cuestión de los materiales en sí? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los desafíos? Y cómo lo ven? Yo creo que el desafío básicamente es escalar, ¿no? Con poder tener una inversión para tener infraestructura para poder hacer escalamiento. Desde los cultivos hasta los procesos de deshidratación, incluso hay procesos posteriores que se hacen también para poder darle más resistencia al material o poder, por ejemplo,
tener bioreactores en donde se puedan cultivar el material de manera estéril y sin problemas, porque otra de las problemáticas que tenemos nosotros, al igual que con el de ojos, es que existe un rango de contaminación. La contaminación siempre te juega en contra. Entonces, al tener mayor infraestructura, puedes contar con mayor esterilidad o mayores condiciones de asepsia para poder generar mayor producción sin pérdida. Ujú. Entonces, creo que eso es, ¿no? Poder apuntar a tener mayor equipamiento para poder hacerlo mejor y más. Por supuesto. Diana, algunas últimas palabras por hoy. Y espero que haya salido bien porque fue un poco difícil por las cuestiones técnicas, pero pudimos charlar algunas últimas palabras para redondear lo hablado. Bueno, definitivamente también encontrar un espacio en donde te permita poder tener, como lo que decían, ¿no? La asepsia, las condiciones como adecuadas para que el material crezca y sobre todo algo que siempre nos cuestionamos, por ejemplo, en cuanto a las piezas más grandes es cómo secamos esta pieza, ¿no? Normalmente nosotros usamos el horno de nuestra casa, donde preparamos pizza y pasteles, entonces es como que nos preguntamos esto, ¿no? Como, está bien, existen hornos industriales y todo, pero no es algo que ahorita nosotros tengamos a la mano, ni tenemos como, tampoco tendríamos ahorita el lugar específico para poder tener algo así. Entonces, también creo que el espacio en donde uno trabaja tiene que ser muy bien pensado para este tipo de proyectos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Digamos, el material se cultiva en un molde generalmente, después se saca Uh-huh. y si tiene que secar. ¿A qué temperatura más o menos se tiene que secar y por cuánto tiempo? Hay un proceso que te ha saltado que es Sí. reincubación. Uh-huh. Reincubación, sí. Uh-huh. Entonces es enmoldas, incuba, desenmoldas, reincuba. Una vez que reincuba, deshidratas. No debería ser mayor de 80 grados, 85 grados constante. Lo que aprendimos por ahí es que lo ideal es usar un horno de secador de tabaco. ¿De tabaco? Uh-huh. Bien, Con eso claro, si trabajan no se ellos, me quema. parece Más que o es menos. como... Ajá. Ah, Bien. nosotros Bueno, sí, usamos, sí. como dice Diana, o el sol o la cocina. Uh-huh. Sí. No, entiendo. Todo el mundo del mundillo de los hongos empieza en su cocina y sigue en su cocina a veces todavía. Es así. Bueno, les agradezco muchísimo. No hemos hablado hoy mucho sobre cuestiones técnicas. La idea era hacer una introducción, un pantallazo, poner en contacto un poco la comunidad. A ustedes se puede contactar por Instagram, que lo pongo en la descripción, pero es gnd.labs, si no me equivoco, Sí. de Lima, Perú. Así es. Les agradezco muchísimo. Si hay interés en alguna cuestión puntual, en algo particular, algo técnico, algo del proceso en sí, o otra pregunta sobre el ecosistema fungi en Perú que me interesaría conocer más. Es la primera entrevista acá en el podcast con un grupo de Perú, entonces me interesaría conectar más y saber más. Entiendo que hace poco tuvo lugar el primer festival de fungi, Revolución Fungi Fest, en Oxapampa, Sí. que participó mi amigo Inti Clavijo de Uruguay. Ahí me enteré, así que se ve que algo se está moviendo y bueno, espero que siga así. Si hay dudas y preguntas, escriban en los comentarios. Pueden escribir un mensaje a Aaron y Diana. Les agradezco muchísimo. Buenas tardes, buen fin de semana y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Muchas Manu. gracias. Gracias a todos por sintonizar. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify.
Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.